Muchas personas de izquierda y derecha creen más que nunca que Israel y los judíos explican todo lo que está mal en el mundo. Así que no es de sorprender que estén seguros de que la política exterior estadounidense en Medio Oriente y la guerra actual en Irán han sido dictadas de manera similar por los caprichos del primer ministro Benjamín Netanyahu, o el mítico y todopoderoso lobby israelí, o la vasta conspiración judía que está en el centro de tanta invectiva antisemita. La relación entre Estados Unidos e Israel siempre ha sido menos emocionante para judíos y sus opositores. Estados Unidos ha formado alianzas y librado guerras por sus propios intereses, no por los del Estado judío. Eso sigue siendo verdad. Hoy en Think Twice analizamos la relación entre Estados Unidos e Israel y la guerra contra Irán con el historiador y columnista del Wall Street Journal, Walter Russell Mead, experto en política exterior estadounidense. Hola y bienvenidos a Think Twice. Tras más de 2 semanas de guerra contra Irán, los estadounidenses siguen divididos sobre sus méritos, mientras que los israelíes apoyan unidos la destrucción de los programas nucleares y de misiles de Teherán y buscan que Irán deje de apoyar el terrorismo internacional. El verdadero problema no es un desacuerdo sobre si los objetivos de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel son deseables, sino la idea extendida entre muchos estadounidenses de que todo lo que hace Donald Trump es malo, y que Israel y sus simpatizantes arrastran a Estados Unidos a una guerra en la que no debería estar participando. La oposición a cualquier acción de Trump siempre fue inevitable en un clima donde sus oponentes creen que es un fascista autoritario. Negarse a apoyar acciones militares contra el principal patrocinador estatal del terrorismo que busca armas nucleares y misiles balísticos para expandir su versión del islamismo extremista muestra más que simple partidismo. Refleja cómo el Partido Demócrata se ha vuelto en contra de Israel y parte del Partido Republicano ha adoptado posturas antisemitas impulsadas por podcasters populares como Tucker Carlson. Eso es indignante en sí mismo. El problema radica en que tanto izquierdistas como algunos derechistas aún creen mitos sobre Israel o los judíos manipulando la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué tanta gente prefiere pensar que su país está siendo manipulado por un pequeño aliado, cuando la verdad es que este presidente, como sus predecesores, sigue su propia agenda e ideas sobre los intereses estadounidenses y no los de Israel? Es un honor recibir nuevamente a uno de los analistas más perspicaces de la política exterior de Estados Unidos. Walter Russell Mead es un distinguido miembro en estrategia y diplomacia en el Hudson Institute, columnista de Global View en el Wall Street Journal y profesor de la cátedra Alexander Hamilton de Estrategia y Estado en la Escuela Hamilton de Educación Clásica y Cívica en la Universidad de Florida. Ha escrito numerosos libros, incluyendo el de 2004 Providencia Especial, la política exterior estadounidense y cómo cambió el mundo, y el de 2022 The Ark of a Covenant, the United States, Israel, and the Fate of the Jewish People. Walter Russell Mead, bienvenido de nuevo a Think Twice. Es un gusto estar aquí. Bueno, señor Mead, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar haciéndole la pregunta que estuvo en el centro de su obra fundamental sobre la relación entre Estados Unidos e Israel, que se publicó en 2022 cuando estuvo por última vez en este podcast, pero que ahora parece más importante que nunca. ¿Por qué tantas personas de izquierda y derecha creen que un problema estratégico relacionado con Irán, que todos los presidentes de Estados Unidos consideran vital, es solo resultado de la influencia judía israelí o del gobierno israelí? Sí. Bueno, ciertamente lo es. Sin duda estamos viendo mucho de ese tipo de pensamiento conspirativo en este momento. Parte de eso es que la guerra en Irán y la participación de Estados Unidos en el conflicto ayudan a Israel, y la gente lo nota. Notan que los israelíes están contentos de que Estados Unidos haga esto. Y para el estadounidense promedio que piensa que somos un exportador de petróleo e Irán está a miles de kilómetros,
No es inmediatamente obvio por qué Estados Unidos se está involucrando en esto o por qué estamos haciendo todas estas cosas. Y entonces lo que tienes es una pregunta real que la gente legítimamente haría. Personas que no siguen de cerca los asuntos exteriores o desconocen la historia de la política exterior estadounidense. Y recordemos, algo así como menos del 1% de la población lee diariamente uno de los principales periódicos nacionales. Así que estamos hablando de personas cuyo nivel de información específica y profunda no es alto. Y así aquí tenemos a todas estas personas listas para intervenir con una explicación. Son los judíos. ¿Qué otra explicación requieres? Y por todo tipo de razones culturales e históricas, hay muchas personas que ya sabes encuentran esa teoría de conspiración atractiva. Ya sabes, ha resonado en la historia de varias maneras, sigue apareciendo. Ciertamente hay muchas voces en Internet y en otros lugares dispuestas a expresar esto, incluyendo a algunas personas que son conocidas y, al menos hasta hace poco, algo respetadas. Así que no me sorprende. Lamento que exista. No me sorprende. Sí. En 2022 escribiste que tanto partidarios como opositores de Israel necesitábamos, cito, una visión menos centrada en los judíos respecto a la historia sionista y el compromiso de Estados Unidos con el proyecto sionista. Sin embargo, la obsesión con los judíos en Israel solo ha aumentado desde entonces. ¿Por qué la creencia en el mito del lobby israelí ha persistido y hecho metástasis desde 2022 con la izquierda tradicional y la extrema derecha más obsesionadas que nunca con Israel? ¿Qué revela sobre la cultura política de este país que los mismos mitos sobre Israel y la influencia judía que a mi parecer desacreditaste en tu libro hayan ganado fuerza? Sí, bueno, no suficientes personas leyeron mi libro. De hecho, Yo estaba pensando lo mismo. necesitamos que más personas lean mi libro. Pero creo que si ves la historia, y obviamente escribí el libro antes de los ataques de octubre de 2023 y de todas las respuestas posteriores. Pero puedes ver un montón de tendencias en la historia estadounidense que nos dicen cuándo surge la fiebre del antisemitismo. Hay ciertos factores que parecen aumentar la prevalencia, el atractivo de los mitos antisemitas y teorías de conspiración, leyendas urbanas, lo que sea. Porque cuando la gente siente que todo va bien en Estados Unidos, que el país funciona y sus vidas son buenas, el antisemitismo solo queda en los márgenes. Algunas personas pueden tener esas actitudes, pero no las consideran ni actúan en consecuencia. No es gran cosa. Y luego, la mayoría de las personas, de nuevo, si eres feliz, no te preguntas, ¿por qué tengo un problema? Porque no tienes un problema, eres feliz. Y tenemos varias cosas que están sucediendo, creo, en los Estados Unidos hoy en día, que históricamente han desencadenado episodios antisemitas. Una es la migración o inmigración. Históricamente, incluso cuando los judíos han sido una proporción bastante pequeña de la inmigración, la llegada de grandes cantidades de inmigrantes al país, sabes, en términos de porcentaje de la población, hace que la gente empiece a preguntarse, ¿sabes quiénes somos? ¿Cuál es mi identidad? Y los pone nerviosos ante personas que quizá no parezcan iguales a mí. Y así vemos que después, en la década de 1840, hubo mucha inmigración, la mayoría en realidad de Irlanda debido a la hambruna de la papa, y luego de Alemania, tras el fracaso de las revoluciones de 1848. Algunos refugiados alemanes eran judíos, pero la mayoría no, y ninguno de los inmigrantes irlandeses, por supuesto, era judío. Pero sí se ve más antisemitismo circulando en Estados Unidos en los años 40 y 50 junto con otros movimientos antiinmigrantes.
Luego, después de la guerra civil, esto disminuye bastante y tienes una generación en la que los judíos estadounidenses son bastante bien aceptados. De algún modo regresas a la norma histórica de judíos viviendo con otros y nadie hace gran alboroto por ello. Pero con lo que he llamado la gran ola de inmigración desde finales de la década de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos vive un porcentaje mayor de personas nacidas en el extranjero y de diversas culturas. De nuevo, no fue predominantemente una ola de migración judía, pero los judíos formaron parte de esto. Y de hecho, la mayoría de los judíos estadounidenses hoy en día descienden principalmente de los judíos rusos y del este que llegaron a Estados Unidos durante esos años. Y sí se vio un aumento tremendo en el sentimiento antisemita. Por primera vez se vio segregación contra los judíos en los hoteles. Judíos de Nueva York, cuyas familias llevan siglos en el país, ahora se sorprenden al no poder entrar a los mismos lugares. Hoteles donde aún aceptan a amigos no judíos. Ves que el Ku Klux Klan se convierte no solo en un fenómeno sureño antinegro, sino también en un fenómeno del norte. Mucho del resentimiento es anticatólico porque los católicos eran un porcentaje mayor. Sin embargo, los judíos también forman parte de esto. La ola populista de la década de 1890 es parte de esto. Iba a pasar al tema económico, pero quería que la cuestión migratoria quedara bien clara en la mente de las personas, porque ahora mismo este es el nivel más alto de adultos nacidos en el extranjero en Estados Unidos en toda nuestra historia, incluso más alto que el pico de la era de la Primera Guerra Mundial. ¿Nos sorprende que en temas de nativismo la gente hable del gran reemplazo y temas similares? Simplemente no es sorprendente que esto suceda. Nos sorprende que, aunque los judíos no sean parte importante de esta ola migratoria, surja el antisemitismo. Eso es parte de esto. Entonces, sí, como dices con el populismo, olas importantes de cambio económico que afectan la forma en que millones de personas se ganan la vida, desafían su seguridad, desafían su sentido de continuidad en sus comunidades, en sus formas de vida. Y el movimiento populista de las décadas de 1880 y 1890 es un muy buen ejemplo, donde tenías la revolución industrial y los cambios en la economía agrícola hicieron que muchas personas perdieran sus granjas, se endeudaran y vivieran peor. Y el movimiento populista, que era una especie de movimiento de protesta contra el capitalismo, un movimiento de protesta contra los grandes trusts industriales, los ferrocarriles y demás, también se enfocó en los judíos, el capital financiero, los judíos, los bancos. Sí, los Rothschild. Sí, los Rothschild realmente están en la imaginación de la gente en esa época. Y tenemos el famoso discurso de William Jennings Bryan: no crucificarás a la humanidad en una cruz de oro, obviamente un mensaje antisemita encubierto. Entonces, y ahora hoy en los Estados Unidos lo que tenemos es la combinación de una oleada migratoria muy, muy fuerte, junto con mucha incertidumbre económica y cambios económicos. Así que estas son cosas que claramente en el pasado han desencadenado mucho antisemitismo. No creo que debamos estar particularmente sorprendidos, aunque tampoco creo que debamos estar contentos de que los mismos factores estén impulsando algunos de los mismos fenómenos. Sí, creo que eso es muy, ya sabes. Lo viejo es nuevo. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast, Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis sobre los temas más importantes de hoy. Encuentra Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde escuches podcasts.
Ahora, volvamos al programa de hoy. ¿Sabes? Lo vemos manifestarse de manera diferente en la izquierda, donde parece estar más arraigado en una especie de ideología interseccional. ¿Qué piensas de la guerra interna en la derecha respecto a Israel y el antisemitismo? Cultura política donde se desprecia los filtros y la transgresión genera clics y popularidad online. ¿Esto también era inevitable? Bueno, sabes, antes que nada, Mira, acabo de ver una encuesta esta mañana que muestra que el 90% de los republicanos apoyan la guerra en Irán. Vi que las actitudes de los republicanos hacia Israel han cambiado. La aprobación favorable bajó un 2% en 5 años. Ahora, hay muchas encuestas, pero si no te estas hoy. Y eso me sugiere que en la derecha el fenómeno parece ser menos un fenómeno de masas y más un fenómeno de un segmento particular de la derecha. Uno que quizá no sea o esté haciéndose más visible, especialmente con Internet. Pero al menos si ves los grandes números no parece estar teniendo el mismo tipo de efecto público que es en la izquierda donde existe cierta equiparación del capitalismo. Israel y los judíos estadounidenses como no lo suficientemente progresistas, aunque por supuesto muchos judíos estadounidenses son extremadamente progresistas. Eso de alguna forma se ha solidificado. Ahora, no estoy tratando de minimizar los problemas de la derecha ni decir que no hay problemas significativos con un verdadero potencial de crecimiento. Solo digo que cuando veo las encuestas, lo que veo es que los cambios en las actitudes hacia Israel son son más profundos y extendidos en la izquierda actualmente. Sí, creo que eso es correcto y que políticamente el Partido Demócrata ha abandonado en gran parte a Israel. La pregunta es, si eso no está sucediendo en la derecha, hemos estado tomando de alguna manera las vistas de YouTube del podcast de Tucker Carlson por votos en un partido donde, como él nos recuerda con bastante frecuencia, la única persona que cuenta es Donald Trump. Y mientras Trump apoya a Israel, Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly o quien mencionabas, sus opiniones simplemente no cuentan tanto y no tienen tanto apoyo como quizás sus índices de audiencia nos harían creer. Sí, y de nuevo, creo que no debemos olvidar que mucha gente ve las noticias como entretenimiento en lugar de algo serio. Intento entender qué pasa aquí. Así que siguen a una estrella individual de la misma manera que seguirían, a Taylor Swift o algo así. Y escuchen a alguien que es entretenido sin necesariamente conectar lo que esa persona está diciendo en la pantalla con la vida real o sus sentimientos hacia su vecino que resulta ser judío o lo que sea. Y eso no significa que este tipo de cosas no puedan tener un impacto con el tiempo a medida que la gente escucha y empieza a moverse en cierta dirección. Pero creo que no deberíamos sobreestimar el grado en que la persona promedio se deja arrastrar por la madriguera de teorías de conspiración y cosas así. De nuevo, no estoy tratando de minimizar los peligros, pero simplemente no todos están tan metidos en Internet. Y muchas de las personas que están en Internet no lo toman en serio, ven su tiempo en línea más como entretenimiento que cualquier otra cosa. Creo que deberíamos estar preocupados. Y ciertamente vemos ataques a sinagogas, a personas judías y cosas así. Y tenemos que considerar eso con la máxima seriedad. Si esto va a empeorar, todavía estamos en las primeras etapas de ese tipo de fenómeno. Y estaría de acuerdo contigo en que el presidente Trump, con su postura muy fuerte a favor de Israel y su postura muy firme contra el antisemitismo, es un factor significativo. Sí te hace preguntarte qué pasaría si eso desaparece o cuando finalmente el presidente Trump deje la política, ¿qué pasará entonces? Esa es una pregunta. Sí.
Creo que Tucker Carlson pensaba tener la respuesta, pero veremos cómo resulta. Pero eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es dejando de lado la guerra civil republicana y a los demócratas, ¿por qué crees que Israel ha perdido terreno en la batalla por la opinión pública en Estados Unidos desde el 7 de octubre? Ciertamente no ha perdido tanto terreno en la derecha política como lo dirían los podcasters antisemitas, pero sí ha perdido terreno. Esto se trata principalmente del poder de la ideología, de los medios o de otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? O sea, creo que de nuevo podemos ver el último conflicto militar prolongado fue la guerra del Líbano en los 80. En ese momento, la popularidad de Israel bajó mucho en Estados Unidos. Verías muchos artículos que, si revisas, hablan sobre si Israel está perdiendo a la generación joven. Muchas de las personas que reaccionaron con más fuerza eran jóvenes. Quienes Ya no son jóvenes. que ya no son jóvenes. Pero notemos que esta es la guerra más larga. Realmente comienza el octubre del 23. Esta es la guerra más larga y en gran parte continua en la historia de Israel. Y que durante gran parte de la guerra los primeros días estuvieron dominados por historias de atrocidades palestinas, atrocidades de Hamás en Israel. Pero después de eso, la gran noticia es que Israel bombardea Gaza y bombardea Gaza y bombardea Gaza y bombardea Gaza. E incluso personas que al principio su impresión de lo que sucedía estaba dominada por lo que se les hizo a los israelíes. Tras un tiempo, este tipo de flujo constante, las escenas de devastación y la manipulación fueron frecuentes, pero en general hay un instinto natural en las personas que no son parte directa de un conflicto, de identificarse con las personas cuyas casas están siendo bombardeadas en lugar de con quienes están lanzando las bombas. Así que creo que no es del todo inexplicable que durante una guerra larga en la que, de nuevo, gracias a la forma en que Hamás libra la guerra, los civiles sean usados como escudos humanos. Escuelas, hospitales, casas, todas estas cosas, ya sabes, son objetivos en la guerra. Y ves la tremenda devastación. No es sorprendente que la persona promedio que no está involucrada sienta simpatía por quienes sufren, en lugar de por quienes infligen el sufrimiento. Sí. Volviendo a Irán, ¿crees que la guerra que comenzó hace más de 2 semanas cuando estamos grabando esto puede ganarse? ¿O los costos económicos y estratégicos son tan altos que no justifican impedir que Irán obtenga armas nucleares, algo que debería ser consensuado pero quizá no lo es? En cualquier guerra, lo primero que debes aceptar es que simplemente no sabes. Sabes, está Irán al borde del colapso y solo faltan 2 días más para que todo se derrumbe. O Irán tiene 25 años más de lucha y podríamos tener tropas terrestres patrullando en Irán durante 20 años como en Afganistán, pero al final, ya sabes, los mulás regresarían. No podemos saber esto. Así que, de alguna manera, todos estamos opinando, estamos tomando decisiones ante un conocimiento insuficiente. Y creo que esa humildad debe acompañarnos en todo momento aquí. Dicho eso, creo que ya sabes, he hablado de 3 tipos diferentes de resultados en esta guerra. Podría ser un cambio de régimen, ya sea uno más, ya sabes, una facción genuinamente moderada que está arraigada en la élite gobernante actual toma el poder, que esté dispuesta a decir, está bien, de acuerdo, sin programa nuclear, sin misiles balísticos, sin subversión, vamos a tener un paraíso chiita en un solo país, la facción trotskista de la revolución iraní. Interesante forma de decirlo, sí. La facción estalinista, ya sabes, el chiismo en un solo país.
Ya sabes, o alternativamente, y mejor aún, una oposición más democrática o al menos no teocrática, de alguna manera logra tomar el control en Irán. Ese es el nivel más alto de éxito. Y lo que eso podría ofrecer potencialmente sería la integración de un Irán que en realidad fuera algo favorable a Israel y a Estados Unidos, en lugar de estar profundamente en contra como un nuevo y diferente factor en la política de Medio Oriente, lo cual sería bueno. No sabemos qué tan probable sea, no parece, pero todo puede pasar. Como decía Heródoto, el caballo puede aprender a cantar un himno. ¿Quién sabe? Así que está eso. Luego hay una especie de escenario intermedio, al que llamé así en mi columna del diario. La madre de todas las podadoras de césped que no resuelve nada, ya sabes, deja el mismo régimen a cargo, ahora a cargo, obviamente con personal diferente, pero la misma visión de la vida. Pero su capacidad para, ya sabes, su infraestructura, su posición económica y demás, ha sido tan dañada que incluso con la peor voluntad del mundo, pasarán varios años antes de que puedan volver a hacer cosas que realmente amenacen al vecindario. Eso no sería una victoria total, pero sí sería una mejora significativa del status quo. Quizá debas cortar el césped de nuevo en unos años. Pero está bien. Y luego, el peor resultado sería que el presidente Trump llegue a la conclusión, o que sus asesores le digan, que no hay manera de despejar el estrecho de Hormuz o de acabar con la capacidad de Irán para causar problemas en la región sin llegar a un acuerdo político con el régimen actual, para que haya un final negociado, en el que se ve que no solo han sobrevivido, sino que, hasta cierto punto, lograron sacar algún tipo de beneficio por poner fin a sus actividades en el estrecho y en la región. Eso creo sería un retroceso significativo, tendría consecuencias muy extensas. Y eso es lo que espero que no veamos. ¿Cuál de estos tres es más probable? Creo que el 2, la madre de todas las podadoras de césped. La parte militar va muy bien. Pero los otros dos... Escenarios siguen siendo posibles. Correcto. Enfocándonos en las reacciones estadounidenses ante la guerra en Irán, me pregunto si el verdadero desacuerdo sobre la guerra se trata tanto de cuestiones estratégicas o si es solo un producto del partidismo. Dado que muchos demócratas, si no es que la mayoría, realmente piensan que Trump es un fascista autoritario y que debe ser resistido en lugar de simplemente enfrentado. ¿Existe algún acuerdo bipartidista en cualquier tema, incluida la política exterior, con la expresión que solía decirse que la política termina en la línea de la costa? ¿Eso realmente es posible hoy en día en cualquier guerra o en cualquier tema, y mucho menos en una guerra como la de Irán? Aarón, bueno, eso lo hace más difícil, pero no debemos olvidar que tanto la administración de Biden como la de Obama no querían una guerra con Irán y no iniciaron una guerra con Irán. Y por eso creo que, ya sabes, no podemos simplemente decir que si el presidente demócrata estuviera en el cargo ahora, más demócratas apoyarían una guerra, porque probablemente el presidente demócrata no estaría en una guerra. sí, ellos solo estaban postergando el problema. Su política era postergarlo, patear la pelota hacia adelante o simplemente apaciguar a Irán. Podemos describirlo como queramos, pero la política era que una guerra con Irán sería un desastre enorme para Estados Unidos y a toda costa debe evitarse, al igual que la bomba nuclear iraní. Probablemente un gobierno de Kamala Harris habría hecho lo mismo. Así que, en ese sentido, la política hacia Irán es una de las principales líneas divisorias en la política estadounidense y lo ha sido desde el PAIC y la administración de Obama. Casi todos los senadores republicanos firmaron una carta al ayatolá enviada por Tom Cotton diciendo que no confiara en este acuerdo, ya que no es un tratado y una administración republicana no lo respetará. Así que no creo que puedas sorprenderte en absoluto por eso.
Los demócratas fuera del cargo se oponen a una política a la que ya se oponían cuando estaban en el cargo. Los republicanos en el cargo apoyan la misma política que decían respaldar fuera del cargo. El partidismo intensifica todo. Y significa que muchos demócratas ven la guerra en el contexto de lo que ellos considerarían como el asalto multifacético de Trump a las normas constitucionales. En el fondo, habrían tenido esa objeción aunque Jeb Bush fuera presidente y liderara esta guerra. Ese es un escenario contrafactual interesante, Jeb Bush. Ya no se escucha ese nombre muy seguido. ¿Pero crees que esta administración tiene la capacidad de mantener su postura sobre Irán? ¿O las consideraciones económicas y políticas básicamente rescatarán al régimen islamista y tarde o temprano obligarán a Trump a rendirse antes de que logre sus objetivos? Ese tercer escenario del que hablaste, obviamente, las elecciones intermedias pesan mucho para los republicanos. Y el precio de la gasolina, que inevitablemente va a subir por cualquier tipo de guerra en Medio Oriente, y más aún si afecta el flujo de petróleo. ¿Puede mantenerse firme? Me estás pidiendo que responda a una pregunta que ningún ser humano vivo puede responder. Bueno, es el futuro. Todo depende. Ciertamente hay una cantidad de semanas, meses o años después de los cuales ningún presidente estadounidense continuaría una campaña que no lleva a ningún lado, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es ese número? ¿Y cuál es el número para Trump? ¿Cuáles son las probabilidades de que los iraníes resistan menos semanas, meses o días? No conocemos la respuesta a esas dos variables. Correcto. Dos incógnitas, dos X de las cuales no podemos decir mucho. Creo que está claro que hasta ahora, cada vez Trump ha tenido, ya sabes, la oportunidad o ha creado una oportunidad para hablarle al público sobre la guerra. Él dijo, bueno, creo que va a terminar pronto y no quiero que esto dure para siempre, pero no me voy a detener hasta conseguir lo que quiero. ¿Cuál? Eres tan bueno interpretando esto, creo, como yo, y nuestros oyentes también lo son. Esta es una pregunta. No lo sabemos. Sí, mucho depende de eso. En una de tus columnas recientes mencionaste la posición de gran fortaleza que tenía Irán en 2023 y desde el 7 de octubre que en gran medida fue parte de su política de fomentar el caos en la región y sus ambiciones hegemónicas, no ha hecho más que perder. ¿Esto fue arrogancia al intentar ponerlo en perspectiva histórica? ¿Fue arrogancia de los teócratas en Teherán o era inevitable porque su ideología siempre los llevará a hacer la guerra contra Occidente e Israel? Bueno, creo que, ya sabes, he escuchado a algunas personas decir que tal vez Hamás se adelantó, que los iraníes querían un momento más propicio cuando pudieran haber tenido otras cosas listas. Así que ya sabes, Hamás, siendo impetuoso y con su propia agenda, en cierto sentido, estaba aceptando el apoyo iraní, pero no quería seguir las órdenes de Irán. La tibia respuesta de Hezbollah ya fue bastante terrible para la gente del norte de Israel. Pero recuerda que durante la guerra del 67 Nasser no buscaba la guerra tanto como Siria. Sabes, él fue, de alguna manera, empujado a una guerra por un aliado impetuoso. Eso pasa mucho en la política internacional. No lo sabemos, pero de cualquier forma así resultaron las cosas. ¿Sabes? La primera, los ataques solidificaron la opinión israelí sobre que, está bien, estamos en una verdadera guerra por la supervivencia aquí. No podemos andarnos con juegos. Debemos afrontar esto. Hubo una gran lucha en Israel sobre, ya sabes, ¿atacamos a Hezbollah desde el principio o no? Y creo que sabiamente, como ha resultado, los israelíes decidieron que no, primero avanzar mucho en Gaza y luego lidiar con Hezbollah.
Creo que eso fue un éxito en general. Y eso significó que, de alguna manera, los dos agentes más poderosos de Irán en el Levante, en el Mediterráneo, habían sido debilitados. Y no debemos olvidar el colapso, algo inesperado del gobierno sirio, que de alguna manera desbarató el centro de la influencia iraní. Eso fue, ya sabes, eso fue como La piedra angular del arco, la clave del arco. Sí, el puente terrestre hacia el Mediterráneo que habían construido con Irak. Correcto. Y eso era algo que, francamente, nadie, ya sabes, la gente no esperaba y no era completamente, ya sabes, la idea de que islamistas sunitas pudieran estar gobernando Siria tampoco era necesariamente el sueño israelí para el futuro. No, para nada, sí. Así que, como suele pasar en Medio Oriente, otros eventos intervienen. Pero en cualquier caso, Irán realmente ahora solo puede mirar a Irak y a las milicias en Irak y a los hutíes como una especie de agentes que todavía están en relativamente buen estado. Eso es una gran caída para ellos, no es poca cosa. No estoy seguro de que nosotros, ya sabes, Podríamos volver a escuchar de los hutíes, aunque su silencio en esta guerra ciertamente es una mala señal para Irán, como si hubieran decidido que no quieren hundirse junto con el barco de los ayatolás. correcto. Pero quizá eso es lo que deciden o esperaban a que más comercio petrolero pasara al Mar Rojo, donde sería más divertido para los hutíes elegir objetivos con 100 superpetroleros ahí. ¿Quién sabe? No lo sabemos realmente. Al menos yo no lo sé, y sospecho que tú tampoco. Realmente no lo estamos. Por eso pregunto, Correcto. Y lamento tener que seguir diciendo, ya sabes, no lo sé, pero creo que en tiempos de guerra, especialmente, todos debemos tener cuidado con lo que decimos saber y lo que no. Pero puedo ver que los hutíes, sí, puedes interpretar lo que están haciendo como que piensan que Irán es una especie de perdedor y están buscando hacer algún otro tipo de trato. O, alternativamente, están esperando para intervenir realmente en el momento de máxima vulnerabilidad por parte de los envíos globales de petróleo. ya veremos. Una de mis ideas favoritas de tu libro, The Ark of the Covenant, fue tu descripción del proceso de paz entre Israel y los palestinos como el MacGuffin en la política de Estados Unidos en Medio Oriente durante décadas. En resumen, es como en las películas de Hitchcock, algo que nos obsesiona, pero realmente carece de gran significado. ¿Qué es lo que tiene la situación en Irán, que ahora resulta fascinante y ha enfocado la atención de los estadounidenses? ¿Crees que hay un MacGuffin ahí que de manera similar es una distracción que simplemente no estamos viendo, que nos está engañando? Bueno, creo que durante mucho tiempo existió la esperanza de un gran acuerdo entre ¿El Irán de los ayatolás? y los Estados Unidos. De muchas maneras, Estados Unidos e Irán son dos países que ambos realmente se beneficiarían de una relación positiva. Irán es un país no árabe y no sunita en una región donde tiene un vecino sunita nuclear, Pakistán, y donde enfrenta una cierta cantidad de hostilidad arraigada de vecinos sunitas y árabes durante la Guerra Fría bajo el Shah. Irán y Turquía, ambos eran países que tenían buenas relaciones con Estados Unidos por preocupaciones en parte sobre el nacionalismo panárabe, además de temores comunes a la Unión Soviética, Creo que la gente en Estados Unidos que esperaba poder encontrar un grupo moderado entre los simpatizantes del régimen actual que estuviera dispuesto a dejar que los intereses nacionales encontraran intereses nacionales comunes para que al menos pudieran tener una relación razonable con Estados Unidos. Ese era el sueño que creo que, ciertamente, durante los años de Obama y los años de Biden, guiaba gran parte de la política. Muchos iraníes estaban dispuestos a ese papel. Somos los moderados y necesitamos su ayuda para ganar la batalla interna. Los moderados estadounidenses y los moderados iraníes trabajan contra los radicales en sus propios países.
Necesitan ayudarnos a ganar nuestras batallas para que podamos ayudarlos a ganar la suya y así lleguemos a un buen lugar. Creo que eso siempre se basó en una mala interpretación de las realidades de Irán, de la política iraní y en particular de la política del régimen, donde ser como la punta de lanza en la resistencia contra Israel, la resistencia contra Estados Unidos, en realidad era una forma para que el régimen lograra cierta legitimidad teológica y cultural dentro de Irán, pero también en todo el Medio Oriente. Y eso no era algo que estuvieran dispuestos a dejar ir. Así que sí, existía esto. La ilusión del gran acuerdo con los mulás creo que es muy parecida quizás a la ilusión de un gran acuerdo con Putin. Eso es algo que, de manera similar, los presidentes estadounidenses de ambos partidos persiguieron durante muchos años. Ese mito tradicional de la política exterior aún persigue a los estadounidenses. Quiero decir, si piensas en la era de los soviéticos, siempre escuchábamos sobre los moderados en el Kremlin y que debíamos ayudarlos contra los de línea dura cuando en realidad esa división no siempre era real. Y supongo que siempre estamos buscando eso donde sea que vayamos. Buscando ver nuestra propia sensatez reflejada incluso en nuestros oponentes, cuando en realidad no es así. Mira, si vas a tener una carrera exitosa en Estados Unidos y en la vida, una de las cosas en las que tienes que volverte bueno es en pensar en soluciones donde todos ganen. Estados Unidos es un país rico con muchas oportunidades. Muy a menudo hay maneras en que ambos lados dentro del país pueden lograr mucho si simplemente cada uno cede en algunos temas. Y por eso las personas que llegan a puestos altos en Estados Unidos tienden a ser personas que han pasado por este proceso de conciliación. Capacidad de acuerdo, visión de futuro, pensamiento constructivo, entender al otro, tender puentes. Es una gran habilidad y suele funcionar. Estados Unidos tiene más aliados que China o Corea del Norte. No carece de mérito en las relaciones internacionales. Pero de vez en cuando te encuentras con situaciones en las que no funciona. Y lo que ves es que muchas personas siguen conformándose a su tipo de programación predeterminada o experiencia personal de vida, o como quieras llamarlo, en situaciones donde no es apropiado. Eso lo hemos visto mucho en la política de Estados Unidos con Irán. Describes la visión del presidente Trump como jacksoniana, diferente al realismo y al neoconservadurismo en política exterior. ¿Pero sigue siendo esta una política exterior jacksoniana la que él está siguiendo, o es solo una variación diferente? No, creo que todavía lo es. Creo que él realmente es alguien que, ya sabes, vemos que no le importa mucho difundir la ideología estadounidense. Él cree que el capitalismo estadounidense es increíble y que Estados Unidos es el mejor país, pero no piensa que todos los demás serán como Estados Unidos. Y probablemente en el fondo le alegra que no lo sean porque eso los haría mucho más formidables como competidores. Si fueran tan buenos como nosotros, tendríamos más dificultades para ser el número uno. Así que, ya sabes, él no está tratando de convertir a Venezuela en una democracia. No está hablando de hacer de Cuba una democracia. Él ha dejado claro a los ayatolás y al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que si ellos están dispuestos a hacer un trato con él, está listo para relacionarse de la manera más pragmática con Putin, con Xi. Él no cree en imponer una agenda ideológica estadounidense al resto del mundo, lo cual en cierto modo lo hace más fácil. Tratar con algunos países, con algunos de nuestros socios y aliados europeos, y con otros, en realidad lo hace más difícil. Para ellos, la ideología es clave en la política exterior. Así que ya sabes, como todo lo demás, a veces se gana y a veces se pierde. Pero él también. Él continúa. Muchos de sus temas provienen del populismo jacksoniano tradicional. Primero el hemisferio, prestando mucha más atención al hemisferio occidental que sus predecesores.
un sentido de priorizar a la clase media estadounidense, al estadounidense promedio, que eso es lo que debería ser la política exterior y la política económica. Ahora, obviamente la gente puede debatir sobre si está teniendo éxito o no. Esa es una cuestión muy diferente. Pero esos son cuando defiende sus políticas, él recurre a estos temas jacksonianos, creo yo. Y de nuevo, él ve a Irán como un rival peligroso. Sus justificaciones mencionan estadounidenses muertos en guerras pasadas, remontándose a la crisis de los rehenes y otros hechos similares. No es que Irán sea una amenaza para la democracia en todo el mundo, sino que es un enemigo de Estados Unidos y lo ha demostrado una y otra vez. No podemos permitirles armas nucleares. Correcto. ¿Qué nos dijo la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración que se publicó el otoño pasado sobre la dirección de la política exterior de Trump y el corolario de Trump, como algunos lo llamaban, que tantos pasaron por alto? ¿Había indicios ahí sobre lo que estaba por venir? Bueno, creo que, primero que nada, yo mismo no creo que Trump probablemente haya leído la Estrategia de Seguridad Nacional. ¿Sabes? Y yo... En general, Estados Unidos es obligatorio que el gobierno estadounidense produzca estas estrategias como una especie de requisito del Congreso. Y por eso las hacen. No lo creo, pero no es obligatorio seguirlas. Correcto. Plataformas de terceros. Correcto, sí. Lo que representa el consenso de un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa en un momento determinado. Nunca creo que en la historia de Estados Unidos un funcionario del gobierno ante una crisis ha dicho, ¿qué deberíamos hacer? Sé que esto está en la Estrategia de Seguridad Nacional. Fue a la estantería, lo sacó y dijo, sí, aquí en la página 17, esto es lo que haremos. Así no es como funciona el gobierno estadounidense ahora ni como ha funcionado nunca. Sí creo que podemos ver algunos de los temas que estaban en esa estrategia. Podemos ver algunos elementos. El hemisferio primero, la preocupación, pero el hemisferio primero, mucha gente decía, bueno, esto es aislacionismo. Pero está planteado en términos de los chinos, de amenazas externas a Estados Unidos a través del hemisferio. Así que en un momento de aumento, en un momento en que las tensiones internacionales, la competencia entre grandes potencias está aumentando, está bien, necesitamos limpiar nuestro propio patio trasero primero para no tener estas vulnerabilidades. Pero eso no significa que te detengas ahí. Ese es un punto de partida, no un punto final. Así que creo que en general, la manera de entender las doctrinas de seguridad nacional de la administración de Trump es observar lo que hace más que lo que dice. Sí. Las relaciones entre Estados Unidos y Europa están en su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso si, ya sabes, obviamente Trump ha tratado a los europeos con cierto grado de desprecio, y los europeos parecen débiles y no quieren pagar por su propia defensa ni seguir el liderazgo de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la Unión Europea y la OTAN frente a Estados Unidos? ¿Crees que esto conducirá inevitablemente a la ruptura de la OTAN? Bueno, creo que el mundo está lleno de muchas instituciones internacionales fosilizadas. Las personas que tienen trabajos en la sede de la OTAN quisieran seguir cobrando sus cheques de pago. Y hay muchas organizaciones internacionales, como se llama, la CSC, la OCE o algo así, donde no han hecho nada en mucho tiempo, pero sí le pagan a su personal. No creo que la OTAN vaya a desaparecer. La pregunta es, ¿cuánta energía tiene? ¿Cuánta relevancia tiene? Y su relevancia es, ya sabes, en términos de política de poder, se trata principalmente de la amenaza rusa en Europa. Y a medida que eso crece o disminuye, la importancia de la OTAN en el pensamiento estadounidense y europeo crece y disminuye.
Muchos critican a Estados Unidos por no prestar suficiente atención a la OTAN. Me gustaría ver una actitud más positiva de la administración de Trump aquí. Hasta hace unos años, cuando los países europeos gastaban menos del 1% o cantidades mínimas en defensa, eso suponía descuidar a la OTAN. Eso demuestra, ya sabes, que es una prueba profunda e inconfundible de falta de interés en la OTAN cuando no crees que valga la pena gastar dinero en ella. Entonces, En ese sentido, se puede decir que uno de los resultados de Trump ha sido revivir la OTAN. En ese sentido, los europeos están pensando en ello ahora más que antes, más conscientes que antes de su dependencia de la OTAN y también conscientes de que no puede durar a menos que le presten atención y tomen medidas proactivas para mantenerla funcionando. No podemos decir cómo resolverán estos debates ni hacia dónde irán. Sí creo que los eventos externos impulsarán mucho de eso. ¿Qué pasa con la guerra rusa en Ucrania? ¿Qué pasa con el desafío económico chino para Europa? ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelve Europa sus temores hacia las empresas tecnológicas estadounidenses? Con la realidad de que una economía moderna necesita ciertas capacidades que los europeos no tienen y que están lejos de poder producir, ¿cómo se relacionan estas cosas? Va a ser un futuro realmente complicado. Creo que donde algunas personas en el universo MAGA se equivocan es que piensan, bueno, no necesitamos diplomacia. De hecho, yo diría que precisamente por esta complejidad del futuro necesitamos diplomacia, necesitamos personas que puedan entender estas realidades. Necesitamos diplomacias realistas, una diplomacia basada en la realidad que sea efectiva, reflexiva, que involucre al socio, pero que también sea clara sobre el interés nacional, clara sobre los problemas reales de seguridad. Menos interesados en patear el problema hacia adelante y más en crear una base, una plataforma para la acción constructiva en el futuro. sí, bueno, creo que está claro que esta administración no es la administración aislacionista que algunos de sus críticos decían que era y que tal vez algunos de sus simpatizantes querían que fuera. Es algo muy diferente. ¿Y cómo encaja eso con Europa y la OTAN? Bueno, supongo que esas son preguntas abiertas. Exactamente. Y el futuro nos dirá qué está pasando. Sí, y las dinámicas en esta administración pronto empezarán a cambiar y ahora ya, sabes, ya pasamos el primer cuarto del segundo mandato de Trump. Aún es pronto para prever los resultados de las elecciones de medio término, aunque muchos indicadores apuntan a grandes victorias demócratas, especialmente en la Cámara de Representantes y quizá en el Senado. Pero en cualquier caso, a medida que el presidente Trump se acerca al final de su segundo mandato, ¿sabes qué pasa con su poder en el Partido Republicano? ¿Qué pasa con el equilibrio de poder en el Congreso? ¿Cómo cambia la opinión pública? Estas cosas influirán mucho más en la mentalidad de los funcionarios y en lo que es y no es posible en la política exterior e interna de Estados Unidos. Creo que Trump, el presidente Trump, hará lo mismo que muchos presidentes en su segundo mandato y se dará cuenta de eso. El hecho de que tengas más libertad de acción constitucional en política exterior hace que eso sea un escenario aún más atractivo para ti en tu segundo mandato que en el primero. Clásicamente, en un segundo mandato, para entonces los presidentes suelen tener más confianza en su juicio a nivel internacional. Conocen a los otros líderes de una manera que no conocían en su primer mandato. Ya han evaluado al aparato de seguridad nacional, han encontrado a sus aliados y demás. En estos aspectos, Trump y su administración son en cierto modo clásicos. Los segundos mandatos se enfocan más en la política exterior y ves a un presidente que confía más en sus instintos. Los instintos de Trump son poco convencionales y parecen extraños, pero en algunos aspectos siguen patrones históricos. Actualmente la política exterior de Estados Unidos
está dominada por la amenaza de China y lo que algunos llaman una nueva guerra fría. ¿Crees que China gana o pierde con lo que está pasando en Irán? ¿Y qué significa esto, el resultado de ese conflicto, para esa rivalidad, independientemente de si Estados Unidos sale de ahí como el supuesto vencedor o el supuesto perdedor? Bueno, creo que lo que más me llamaría la atención de todo esto, si yo estuviera sentado en Pekín y jugando con las cartas de China, me recordaría lo dependiente que sigo siendo del petróleo de Medio Oriente y el poco control que tengo sobre los acontecimientos en Medio Oriente. ¿Sabes? ¿Podrá el petróleo para China pasar por el estrecho de Hormuz? Irán tiene voz y Estados Unidos tiene voz. China realmente no tiene voz en eso en este momento. Eso me haría pensar, está bien, voy a invertir más en energías renovables y minas de carbón. Promoveré más oleoductos hacia Asia Central, entre otros. Voy a redoblar mis esfuerzos para liberar mi economía en la medida de lo posible de la dependencia de líneas de suministro potencialmente inseguras. Creo que, ya sabes, eso es ciertamente algo en lo que los chinos pensarán. Sí. Y ciertamente puedo imaginarme que piensen que van a seguir intentando profundizar alianzas con otros en Medio Oriente para que la próxima vez que haya una crisis de esta magnitud, en 5 o 10 años o lo que sea, China pueda tener más voz de la que tiene ahora. Porque en este momento China simplemente no es particularmente relevante. Para lo que pasa en Medio Oriente. Sí. Y aliarse con Irán tiene poca influencia sobre lo que hace Estados Unidos. Y también corre el riesgo de que, si no ayuda a Irán, la pregunta para muchos países es, ¿por qué querría yo ser amigo de China? China es inútil si tienes problemas. Pero si hace demasiado por Irán, los sauditas, emiratíes y omaníes dirán, un momento, pensé que eras nuestro amigo. Pensé que eras nuestro amigo y cliente. ¿Por qué ayudas a mi enemigo mortal que quiere matarme? No hay un camino claro para China en medio de este lío. Gracias, señor Mead, por acompañarnos y sus comentarios. ¿Cómo puede la audiencia seguir su trabajo? Bueno, sin duda, pueden echarle un vistazo a mi columna, que sale en línea en el Wall Street Journal los lunes por la noche, hora de Estados Unidos, y en la edición impresa el martes por la mañana. En emergencias a veces escribo 2 columnas como la semana que inició esta guerra. También tengo mi propio podcast, What Really Matters. Creo que es más corto y quizá menos ambicioso que tu podcast, pero es un lugar donde la gente puede encontrarnos. Disponible en la revista Tablet, Spotify y otras plataformas. También puedes echarle un vistazo a mi cuenta de Twitter NWRMed, donde publico cosas interesantes que veo y enlaces a artículos y demás. Busca en la web, estoy ahí. Definitivamente recomiendo a la audiencia seguir tu trabajo. Es invaluable. Sigue siendo cierto, pocos han leído The Ark of the Covenant, así que The Ark of a Covenant. Lo recomendé hace 4 años y al revisarlo esta semana sigue siendo una lectura muy importante. Gracias. Bueno, también queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días Jonathan Tobin Daily Edition, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Ya sea que nos escuchen en plataformas o nos vean en Facebook, X o YouTube de JNS, denle like y o suscríbanse. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y dennos buenas reseñas. Escríbanos a thinktwice@jns.org contándonos dónde ven o escuchan el programa y su opinión. Sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana.